Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. De este gran tema, reverdecer. Ahora, ustedes me van a ayudar cuando yo les señale con mi dedo. Ustedes van a decir, ¿qué? Reverdecer. Está muy débil. Tal vez que le faltó un chicharrón, cafecito, un tinto, algo. Esto, reverdecer. Okay, aquí siempre con el tengo están las damas. No puedo hablar solamente a los caballeros, pero qué bueno que estén aquí para que ellas cuando lleguen a la casa que le digan, recuérdate de lo que dijeron en la predicación. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación capítulo 3. Y quiero comenzar con el versículo 1 y nuestro tema central va a estar en el versículo 2. Estamos hablando de reverdecer. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y hay tantos sinónimos de reverdecer. Puede ser de resucitar algo que estaba muerto, de comenzar algo nuevo. Y quiero comenzar con esto. Y dice, y estoy leyendo del NTV, de la NTV, ¿verdad? ¿Usted ya lo tiene? Qué bueno. Si no lo tienen, pues que Dios le ayude. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje que aquel tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Qué es lo que tienes de fama? Que está vivo, pero está realmente ¿qué? Muerto. Y dice el versículo 2, despierta y fortalece lo poco, ahí está, y fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Estamos viendo que Dios quiere reverdecer lo poco, lo que queda. Si queda algo poco, quiere decir que han perdido mucho. Y la iglesia está llena de esto hoy en día. Cuando yo digo la iglesia, yo no me refiero aquí, sino en la iglesia en su totalidad, donde se encuentra en el mundo, donde hay muchos hermanos y donde hay muchas iglesias donde que tienen la apariencia que están vivos, pero realmente están muertos. Tienen una apariencia que todo está bien, todo suena bien, todo se ve muy bien, hablan muy bien, pero están realmente muertos. Aquí estamos hablando que una carta fue dirigida a Sardis. Ahora, Sardis era un lugar donde era reconocido por la religión, era reconocido por la sociedad, por la economía. Era un lugar donde fluía mucha gente de diferentes partes del mundo y llegaban allá a Sardis. Y ellos tenían una apariencia, un formato que todo estaba muy bien. Es cuando usted le pregunta a un hermano o a una hermana si todo está bien, y ellos tienen una apariencia como si todo está bien. Y cuando llega a su casa hay un infierno.
Y eso es una apariencia que no ayuda a nadie. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está recordando que tenemos que reverdecer lo poco, lo que todavía nos queda. Mira lo que está diciendo acá. Y dice que el espíritu de los 7 aspectos se encuentra en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Ahí vamos a entrar un momentito para que podamos ver un poquito de lo que significa, de lo que han perdido. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene todos estos aspectos, pero Él quiere también que la iglesia tenga también estos aspectos, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y dice que nosotros tenemos que tener el espíritu de discernir, de comprender. Estamos en el libro de Isaías capítulo 11, comenzando con el versículo 2. Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando obviamente del Mesías, de Cristo. Dice: en él el espíritu de Jehová, espíritu de ¿qué? De sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué es lo que la iglesia está perdiendo? Está perdiendo el espíritu de consejería, de aconsejar bíblicamente. Están aconsejando en la carne. Haz esto y haz esto porque yo he tenido experiencias, dicen ellos. Pero así no es. Dice que tenemos que aconsejar concerniente a la palabra de Dios. Cuando uno hace esto, quiere decir que usted está demostrando el Espíritu Santo que fluye en usted. Si usted no está haciendo eso, es porque usted está predicando otro evangelio. Y el apóstol Pablo dice que son doctrinas de demonios. Y eso está pasando mucho. Y la gente está confundida. Y mucha gente no lee sus Biblias, sino que quieren que se lo lean por usted. Y así no es. Dice que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de parte de Dios. Dice que el rey Salomón era el hombre más sabio, pero se apartó ¿de qué? De la reverencia a Dios, de respeto a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Lo contrario. Ahora es un hombre que está bien perdido, está bien confundido. Él dice: todo es un vacío, nada tiene significado. Cuando uno piensa así es porque se ha apartado de Dios. Y la iglesia de Sardis tenía la apariencia que tenía todo, pero sí, no tenía nada. Esto está pasando mucho hoy en día. Estamos pasando por una época mundial que la iglesia está muy confundida. Muchos hermanos ya no quieren llegar a la iglesia, están conformes en sus casas y utilizan la excusa por el COVID. ¿Qué eso tiene que ver con nosotros? Cristo es nuestro sanador. Éxodo capítulo 15 dice que Dios es nuestro sanador y que a Él tenemos que temerle y a Él tenemos que servirle. No de tener excusas, o sea que tengamos una apariencia de algo, pero realmente tenemos que reverdecer eso. Empezar a renacer en esas áreas de nuevo, de tomar lo que Dios ya nos ha dado. Y muchas de estas cosas se han perdido. No es culpa de Dios. Ya Dios nos ha dado todas las armas del Espíritu. Nos ha dado los instrumentos para combatir las fuerzas demoníacas. Pero lo hemos intercambiado para estar más confort, más tranquilo. Porque no quiero mucho estrés. Me siento estresado. Me siento tan atribulado. Y empezamos a perder lo que ya Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y aquí dice que esta carta fue dirigida a esta iglesia en Sardis, donde aparentemente tenían todo, pero no tenían nada. Y esto es un mensaje que tenemos que escucharlo. Y dice que ahora dice: pero yo sé todo lo que haces. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Yo sé todo lo que tú haces. Y si Él sabe lo que tú haces, Él sabe lo que tú no haces tampoco. Entonces muchos de nosotros hemos dejado la economía de la iglesia. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una dispensación de Dios. O sea, de tratar las cosas de Dios santa.
de continuar de obrar y de trabajar en la iglesia para llevar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué es la razón de la iglesia? Ahí que se van a reunir los santos. ¿Para hacer qué? Para recibir ánimo de la palabra de Dios. Para recibir qué? Consejos de la palabra. Para que podamos crecer con el conocimiento de la palabra. ¿Para hacer qué? Para tener fortaleza. Para tener un ánimo para echar para adelante. Y muchas cosas van a pasar. Muchas cosas van a pasar que la gente se van a quedar en casa. Van a abandonar, como está diciendo el pastor. Mucha gente van a abandonar al Señor por las cosas pequeñas. Dijo Jesús, son por las cositas pequeñas. Nunca son por las cosas grandes. Siempre es algo pequeño. Comienza con algo pequeño y cuando ya te das cuenta, tú estás muy lejos. Estás frío. Ni sientes nada. Que no te digan nada. Que no te llamen. No quieres escuchar nada. No quieres recibir buen consejo bíblico. Y esto quiere decir que está perdiendo lo que ya Dios te dio. Y dice que Dios quiere que uno siga hacia adelante, que no se quede atrás. Y dice en Juan capítulo 3 y versículo 34, hablando de rebeldecer, dice Juan capítulo 3 y versículo 34, pues le es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Quién nos da el Espíritu sin límite? Cristo. ¿Qué hizo? Que nos dio el Espíritu sin límites. Tenemos una fortaleza a través del Espíritu Santo. ¿Quién fue que lo envió? El Padre. Y ahora Cristo está diciendo, nosotros hemos enviado el Espíritu Santo sin límite. No hay límite en Dios. Nosotros nos limitamos. Y para uno entender esto, ¿qué es lo que estamos perdiendo? El Espíritu con y nos estamos limitando nosotros mismos. Yo no puedo esto, que yo no puedo aquello, pero es porque hemos dejado de orar, buscar la presencia de Dios. Nos hemos dejado engañar por las falsedades de este mundo, de los colegas, de los problemas. Entonces uno dice, ¿dónde está Dios? Él siempre ha estado ahí. Él te dio todo lo que tú necesitas. Pero nosotros mismos nos limitamos cuando Él dice, yo le he dado el Espíritu Santo sin límite. Tenemos todo. ¿Y qué más dice? Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud, y todo el que tenga sed puede venir a mí, y todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué fue lo que fuimos dados? Dice todos, pero estamos perdiendo y tenemos un poco todavía en reserva. Si esto quiere decir que lo tenemos en reserva, quiere decir que tenemos que empezar a rebeldecer esto, que no se pierda. Tenemos que alimentar otra vez esto, de no dejar las cosas que se gasten, que se caigan, que se pierdan por el camino. ¿Usted ha visto a un hombre cargando un saco? Y el saco tiene un roto, cuando llegue a su destino ya no tiene nada. ¿Han visto eso? ¿Sí? Yo lo vi en YouTube. Juan capítulo 7, versículo 39 dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. ¿Qué es lo que Él nos ha prometido? El Espíritu Santo, y lo tenemos. Pero muchos estamos perdiendo esta experiencia del Espíritu Santo. Es por fe, pero también es una experiencia única, viva,
diaria, que cada uno tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, lo vamos a perder. Vamos a perder esa gran experiencia de bendición que se tiene que vivir actualizadamente día tras día. Tenemos que convertir nuestras vidas en un hábito de una comunión con el Señor diariamente. Pero hay personas que tienen sus hábitos en otras cosas. Entonces reclaman que ¿a dónde está su Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No. Usted está muy débil. Han perdido mucho. Juan capítulo 15, versículo 26. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad, y vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que Él le ha dado a usted? ¿Y cuáles muchas personas creyentes han perdido? El testimonio. El testimonio. Pero Él es nuestro ¿qué? El Espíritu Santo es nuestro ¿qué? Defensor, abogado. El paracletos es una expresión técnica y legal. Cual quiere decir que nos defiende, que nos asiste, nos ayuda en momentos de debilidad o momentos de problemas o de dificultad. Se llama el paracleto, el defensor, el abogado. Él está con nosotros y muchos de nosotros estamos perdiendo esa gran oportunidad. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 33. Hechos capítulo 2 y versículo 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido, y le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Que fue lo que Él nos dio, su Espíritu Santo, y lo derramó. Así como el aceite del templo que lo derramaba por la cabeza, que caía toda la túnica y todo, era una expresión. La unción de Dios te va a cubrir de cabeza a los pies. Pero muchos de nosotros hemos perdido esa unción. La unción es una dedicación diaria. Es algo diario que tenemos que dedicarnos a mantener esa unción. ¿Cómo que se dedica a esto? En comunión con Dios, obediencia a Dios. No simplemente de hablar sobre esto, es de vivirlo. Esto es lo más difícil. Han dicho los teólogos, es más fácil de hablar de la palabra de que vivirlo. Y es cierto, uno lo puede, y hay muchos que lo saben y tienen muy buena memoria y versículos y capítulos. Qué lindo, todo muy chulisnaki. Pero ahora es de vivirlo. El Satanás también lo sabe mejor que usted y yo, pero él no lo vive. Él lo utiliza en contra de nosotros. Y aquí dice que Él derramó su Espíritu. ¿Y qué es que la iglesia de Sardis ha perdido? Ha perdido esta unción. Y todavía tiene un poco todavía. Y mira lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis: despierta. Aquí hay una expresión de despertar que quiere decir: ponte en tus pies. ¿Ponte dónde? En tus pies. Porque tú te has dejado caer. Estás durmiendo. Tienes que reverdecer de nuevo porque te has caído. ¿Por qué tú te has caído? Porque te has descuidado de las cosas de Dios. Solamente comenzamos con cosas pequeñas, con excusas. Que la razón que no puedo ir para un servicio, cuando usted se da cuenta, se perdió, ya no va. El pastor lo llama, no contesta, si lo van a ir a recoger, usted pone que su hijo pequeño o su hija que abra la ventana y que le diga: ellos no están aquí, o están durmiendo, o están friendo, yo no sé qué, o fueron a hacer una compra. Ustedes se están viendo porque algunos ya lo han hecho, ¿verdad que sí? Pastor, aquí tenemos problemas, varón. Eso ocurre
No. Yo sé que aquí no pasa eso. Primera de Pedro, capítulo 1. Se están riendo a carcajadas porque saben que lo han hecho. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Reverdecer. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Usted sabe que para uno entender estos relatos tenemos que estar buscando y tenemos que estar constantemente reverdeciendo. ¿Qué fue lo que se hacían ellos? Se preguntaban. ¿Usted está preguntando acerca de las cosas de Dios? Cuando usted pregunta de las cosas de Dios, quiere decir que usted está reverdeciendo, está interesado en las cosas de Dios. Ahora, si yo le preguntara de cómo están los juegos, ustedes automáticamente y rápidamente me contestan: este equipo está ganando aquel equipo. Pero si le preguntaran algo de la Escritura, no sabrían qué decir. ¿Por qué? Porque no están preguntando. Parte de una buena señal de estar reverdeciendo es cuando usted pregunta acerca de las cosas de Dios. Porque usted está como interesado en las cosas de Dios. Cuando usted no está interesado, empieza a perder cosas. Cosas que son de vital importancia para su vida eterna. La iglesia de Sardis, ellos solamente eran actores, muchos de ellos, pero en cada iglesia, cual representa estas 7 iglesias, siempre van a haber un remanente. Usted sabe que es un remanente, es una parte pequeña, no es grande. Ahora, no está hablando de esta iglesia, está hablando de la totalidad del cuerpo de Cristo. Siempre va a haber un remanente que está en serio. Yo sé que esta iglesia es una iglesia de intercesión, de búsqueda. ¿Verdad que sí? No todos dijeron amén. ¿Por qué? Porque para orar se conlleva trabajo. Es un sacrificio, no es fácil de orar. Cuando oran, se ponen ahí y comienzan: Señor, bendice, Padre, gloria a Dios. Cuando se da cuenta, está roncando. Lo que hacía mi mamá, que es una guerrera, ya tiene 93 años y todavía lo hace. Le encanta la vigilia, así como la pastora Lucy. Y como mi esposa, esas mujeres de guerra. ¿Cuántas mujeres aquí son guerreras? Amén. Por lo menos más alto que los hombres. Mi mamá cogía una botella de agua y el que se quedaba dormido se le acercaba y despierta. Así tienen que ser también las mujeres de esta iglesia. Cuando usted ve a alguien que está durmiendo con la botella de agua, para que despierte. Despierta. Están roncando ahí: Señor, gloria a Dios, bendice mi casa, Señor, bendice mi chicharrón, gloria a Dios. En vez de estar pidiendo cosas del reino. Hay que pedir cosas del reino, no de usted. Pida cosas del reino y entonces las otras cosas serán añadidas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No es lo que yo dije? Pero estamos durmiendo. Y todos son importantes para el crecimiento de otros. Todos de ustedes son importantes para el crecimiento de otros. Aquí nadie está por su cuenta, no somos una isla por nuestra cuenta. Necesitamos a nuestros hermanos que vengan, a nuestras hermanas, a los jóvenes. Yo sé que anoche había un servicio de jóvenes, ¿verdad?
un servicio de poder. Ahí hay que continuar con los jóvenes, que es nuestro futuro. Y dice en Lucas capítulo 15 y versículo 24. Lucas capítulo 15 y versículo 4. Estamos hablando del lema de rebeldecer. Es importante de continuar de recordar esto. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cómo? O sea, tenemos que despertar. Este hijo estaba como muerto y ahora ha vuelto a la vida. O sea, ha rebeldecido. Estaba muerto, pasado, pero ahora está como vivo. Y dice, estaba, ¿qué más? Perdido. Mira cómo estaba la iglesia de Sardis. Estaba muerto. Recuerda la palabra operativa, despierta. Si tú tienes que despertar, es porque tú no estabas despierto. Y dice, ahora estaba muerto, pero ahora tiene vida. ¿Y qué más tú estabas? Perdido. Y ahora ha sido ¿qué? Encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Cuáles dos etapas? Muerto y perdido. La iglesia de Sardis, muerto y perdido. Muerto ¿en qué forma? Dejaron de hacer las cosas de Dios. Y perdido porque se desviaron del camino de Dios. Pero siempre quedó y queda un remanente. Qué importante que el remanente de Dios quede. Dice en Lucas capítulo 15 y versículo 32. Lucas capítulo 15 y versículo 32. Teníamos que celebrar este día feliz. ¿Por qué? Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Teníamos que hacer ¿qué? Tener una fiesta. ¿Por qué? Porque fue encontrado. Estaba muy perdido. Estaba en la iglesia la condición de Sardis. Tenía un poco todavía en sus manos, todavía que ellos no perdieron todo. Y ahora el Espíritu de Dios, esta gran revelación de Jesucristo, le recuerda a Juan el amado, donde estaba en una isla de Patmos, simplemente por representar a Cristo, y ellos estaban tan molestos con él, lo pusieron en un lugar donde estaban los peores criminales, pero allá el Espíritu Santo nunca lo dejó. Allá fue que recibió toda esta revelación en el lugar peor, humanamente hablando, pero ahí fue que Dios se glorificó. ¿Dónde? En el lugar peor. No crea que Dios no se va a manifestar en los momentos más terribles en su vida. Ahí cuando Dios se revela en una forma extraordinaria. Aunque tenga tantos enemigos, pero Dios siempre protegió a sus amados. Lo protegió en el lugar más peligroso y el Espíritu Santo estuvo con él y lo consoló, y entonces le dio esta revelación para que nosotros hoy en día podamos entender que la iglesia de Sardis, entre otros, tenían un poquito todavía que le quedaba. No sé a cuánto han perdido mucho. Si pensamos esta semana cuáles cosas yo he perdido, era como al principio, cuando usted vino a los caminos del Señor, usted estaba pero contentísimo de llegar a su casa para hablar con Dios, porque tenía esa alegría del Espíritu Santo y no podía esperar de llegar a su casa. Pero con el tiempo que pasa, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, como uno se va menguando, va perdiendo lo que al principio se estaba gozando, pero ahora no sabe cómo ya gozarse porque piensa que ya no tiene sentido. Hermano, esas son polémicas de Satanás. No pierda lo poco que tenemos todavía. Si algo hemos perdido por el camino, regresemos a la santidad, regresemos al ayuno, regresemos a la intercesión, regresemos de continuar de congregarse como lo están haciendo.
sigan con los estudios bíblicos porque le van a alimentar. Y cuando venga Satanás con una idea en su mente, la palabra va a combatir eso. Pero si no está lleno de la palabra de Dios y del conocimiento del Espíritu Santo, ¿cómo que puede combatir esto? No lo puede hacer, imposible. Y esto es algo diario. Yo recuerdo que un tiempo, cuando mi papá comenzó con la iglesia, al principio los hermanos le daban tantos dolor de cabeza. Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso. Lo sé porque el pastor Fernando todavía tiene todo su pelo. Mi papá perdió todo su pelo. Están en un lugar bendecido. En ese tiempo habían satélites de hogares. No sé si lo hay acá. Habían satélites de hogares de hermanas. Nunca eran hermanos. Yo no sé por qué. Tal vez porque están trabajando o jugando un juego. Las hermanas, entre el día, cuando los niños estaban en la escuela, los esposos estaban trabajando, abrían sus hogares para cualquier hermano, cualquier iglesia que tuviera una necesidad de llegar a su casa para orar solamente. Orar. Interceder juntos. Aquí pasa eso. Aquí tienen eso. Ay, Padre. Qué bueno es eso cuando usted tiene un lugar de llegar cuando está en gran necesidad. Y que hay lugares de casas de hermanas que están abiertos y siempre las casas estaban llenas porque la gente tenía necesidad de algo. Y un tiempo, estas hermanas que eran fuertes, así como la pastora Lucy, que es bien firme, fuerte, es una sargenta. Hermano, derechito, ¿Quiere que te lo repita? Así se necesitan mujeres así fuertes. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una mujer fuerte en el hogar, el esposo también está derechito también. Qué lindo, ¿no? La esposa siempre están como así como caídos. Y la esposa dice, ponte y ora. Cabezón. Esa hermana le dijo a mi papá, mira, y le dio con la mano en el hombro aquí, pero duro. Dijo, déjate de llorar tanto y ora y ponte a hacer lo que Dios te puso a hacer. Hello. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Hombre, ¿cómo fue? Hágalo de nuevo. Las esposas están por ahí cerca. Para que le dé un toquecito a su esposo por el hombro. Ponte a hacer lo que Dios te llamó, muchacho. Déjate de chin y chin. La gente siempre se quiere dejar llevar por los problemas de la vida. ¿Y quién no quiere esto? Todo el mundo quiere esto. Mi papá tuvo 10. Algunos de ustedes han tenido también 10 también, 12, 15, no sé, 20, 30. Y vivió. Oh, se acabó. Fuera, pichón. Y crecimos en el lugar peor. Pero no voy a hacer ñi. Crecimos en el peor lugar en Nueva York, un lugar que aquí también tienen, llamado Bronx, ¿verdad? Bronx. Pero aquí el Bronx de ustedes yo creo que era peor. ¿Sí o no? El Bronx, en Bogotá.
Aquí hay dos Bronx. Fuera, pichón. Ahí se metido un dígito, varón. En el Bronx, allá donde estaban las pandillas, ahí que salen las películas del Bronx de Nueva York. Ahí nosotros nacimos. Pero nunca nos metimos en pandillas, ni en droga, ni en alcohol. Porque mi mamá y mi papá siempre nos ungían de madrugada. ¿Hello? De madrugada nos ungía. Salíamos de ahí pero brillante. ¿Por qué? Brilloso y resbaloso. O sea que esto no era fácil. El pelo estaba parecía como si una vaca le lambió para acá. De madrugada uno sentía la mano así por el pelo, por la cabeza, ay padre, y era difícil de quitarse ese aceite hasta con shampoo. Pero mi papá siempre dijo, y mi mamá, si Dios nos dio los hijos, que es la generación del mañana del reino, ellos no se perderán. En el peor lugar no se van a perder, a las drogas, a las pandillas, a los problemas de la calle. Siempre mi papá dijo, ellos son un regalo de parte de Dios. La iglesia de Sardis era un regalo de parte de Dios, y Dios dijo, y le está advirtiendo que ellos tienen que reverdecer de nuevo, que busquen de nuevo lo que habían perdido por el camino. Tenemos que buscar lo que se había perdido. El mayor gozo, mi hermano, es de servir al Señor. No hay otro. La mayor satisfacción de servir a nuestro Dios. No hay otra cosa. Uno trata como de llenar el vacío de la vida diario en cosas vanidosas, pero al fin y al cabo nada nos llena. Y uno trata y trata y trata. Hermano, cuando uno se mete de veras en la voluntad de Dios, eso es lo que te llena tu corazón. Último, dice que fortalece lo poco que te queda, porque lo que queda está a punto de morir. Y mira qué más dice: veo tus acciones que no cumplen con los requisitos de Dios. Quiero leerle algo, y aquí vamos a concluir. En el libro de Génesis, capítulo 4, veamos a ver lo que esta definición, el propio Dios nos habla acerca de no llenar los requisitos de Dios. Así como aquí el Espíritu de Dios, Cristo, a través de esta revelación, le indica a través del amado Juan. Génesis capítulo 4 y versículo 7. Génesis capítulo 4 y versículo 7. Y dice, y estoy leyendo cuando dice: si porque ha decaído ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El 7. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a Caín? Caín, tu problema es que tú no haces lo que Dios te está mandando que tú hagas. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Sardis? Ustedes no están llenando los requisitos de Dios. Están haciendo lo que le venga en gana, como ustedes quieran. Y Dios le dijo a Caín, dijo: ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tú no haces lo que se supone que tú hagas, que es correcto. Dios obra en su justicia. Dios no hace la cosa por capricho. Él obra basado en su justicia. Y él le dijo: ¿por qué tú estás tan deprimido y tan molesto y tan enojado?
y tan frustrado es porque tú no haces lo que es correcto. ¿Y por qué la gente no quiere reverdecer? Porque sabe que no es tanto unas cosas correctas. Quieren hacer lo que le venga en gana, y eso es lo que Dios no quiere. Que pensemos sobre esto. ¿Cuáles cosas todavía nos faltan? Que Dios te bendiga.